En un primer momento quiero agradecerle la presencia y el tiempo que nos han dispensado para poder compartir este día de trabajo a campo. Es una modalidad que ya hace un tiempito a la fecha que la venimos implementando, donde no solamente podamos llegar a conocer cosas nuevas, a intercambiar con sus pares, sino poder ver algo en el campo, que eso muchas veces es lo que gusta. En primer lugar, quiero agradecerles a todos por la presencia, en nombre de Celso Rosati Hijo, que en el día de hoy nos brindaron. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Escuchábamos recién al médico veterinario Carlos Romero de la Cooperativa Agropecuaria de Malabrigo cuando abría esta jornada que se realizó días pasados en Malabrigo, precisamente en el establecimiento de Celso Rosati e Hijos. Una jornada que se desarrolló en muy buenos términos, donde vimos que los concurrentes salieron absolutamente satisfechos de lo que había pasado allí ese día. En principio vamos a hablar un poco con los organizadores. Esta actividad responde un poco a un programa de desarrollo que estamos llevando a cabo desde el área ganadera de la cooperativa, donde tratamos de darle una vuelta más de giro y no solamente llevar a cabo capacitaciones en salón, sino llevar a cabo capacitaciones en el lugar del productor, llevar a cabo capacitaciones a campo. Hoy acá vamos a estar tratando un tema muy importante para el productor ganadero, como es la recría de sus vaquillas, y este trabajo se encuentra no solamente dentro de la actividad que lleva a cabo la cooperativa de Malabrigo, sino se encuentra enmarcado dentro del convenio de trabajo que tenemos con el INTA Reconquista, específicamente en lo que a mí me concierne con el área ganadera de esa experimental. Bueno, en realidad el INTA tiene un convenio con la cooperativa de Malabrigo, entonces colabora en un servicio de extensión y también trata de buscar información para la ayuda de todos los productores. En el marco de ese convenio realizamos un mismo trabajo en este establecimiento y en otro establecimiento en Román, que la jornada va a ser el 22 de agosto, para los socios de la ganaderos de la cooperativa de Malabrigo. ¿Cuál es el criterio que ustedes usan cuando hacen este tipo de reuniones para la elección de temas? Un poco el criterio que se toma es la demanda que uno día a día va teniendo el productor a campo, o la demanda que uno tiene por consultas en la oficina. También nos valemos mucho de las encuestas que uno realiza después de la jornada ganadera de octubre, donde el productor de alguna manera expresa los temas, y también tratamos que toda esa demanda vaya de la mano de alguna manera con el calendario de la actividad de cría del año. En este momento, como yo te lo decía hace un momento, un poco el tema que estamos tratando hace referencia a la recría de vaquilla. Estamos en época de recría de vaquilla, así que me parece más que importante poder darle al productor algunos lineamientos para que después él arme su propia receta en el campo, y sobre todo también tratamos de utilizar esta jornada no solamente para poder brindar información, para poder aprender lo que el productor nos pueda llegar a dejar, sino para crear un ámbito de intercambio entre los productores. Por eso también que tratamos ya esta es la tercera jornada que estamos haciendo, de hacerla los días sábados. Tal vez por ahí el productor está un poco más distendido de la diaria, y de esa manera puede llegar a aprovechar para venir, intercambiar, conocer, ver y aportar lo que él también conoce. Se ha hecho un buen trabajo de difusión. Como te decía antes, era un tema que estaba ahí
pendiente, digamos, era un tema candente que el productor estaba demandando, y sobre todo al productor le gusta mucho el ir a ver algo a campo, digamos. Eso me parece que es importante, poder combinar, digamos, un poco de aula con un poco de experiencia a campo, y como vamos a ver ahora cuando trabajemos en los corrales, el comentario no lo vamos a hacer nosotros, sino lo va a hacer el productor desde su primera mano. Cuando uno participa de actividades de este tipo, ve que no pasa inadvertido el estado de ánimo que predomina entre los productores. Y es muy diferente cuando se trata de productores agrícolas a productores ganaderos. Comparativamente la situación de unos y otros en este momento es bastante desigual, digamos por una cuestión de rentabilidad básicamente. De alguna manera el médico veterinario Carlos Romero hacía referencia a eso también a lo largo de esta charla con nosotros. Sí, en este momento el productor agropecuario está pasando por un momento de transición. Vos bien lo decís, el productor netamente agrícola viene un poco complicado por una cuestión financiera, por una cuestión de precios internacionales. El productor ganadero viene bien, si bien la rentabilidad ha variado un poco, pero está dado por un aumento de sus costos. El precio de la hacienda va acompañando un poco eso, pero todavía no alcanza para poder llegar a superar los altos costos, sobre todo cuando hacemos referencia a lo que es costos de personal, básicamente, que son los que están impactando muy fuertemente. Pero bueno, uno siempre trabaja y de la mano del productor lo que trata de hacer es tratar de trabajar con aquellos factores que tranqueras adentro sí el productor puede llegar a tener incidencia, como es la cantidad de terneros logrados y la cantidad de kilos de terneros logrados. Tal vez tiene un poco menos de incidencia en lo que es el tema del costo de ese ternero producido, dado que él puede manejar costos hacia adentro, pero los insumos, digamos, el costo de los insumos no puede influir mucho, y no puede hacer nada en lo que respecta a la comercialización. Básicamente, salvo que sea un productor con una dimensión tal que pueda llegar de alguna manera a empujar mucho lo que es el mercado. Por eso también desde la cooperativa, de hace un tiempo a la fecha, estamos trabajando en lo que es la parte de comercialización de hacienda, para darle cierto resguardo a todas las operaciones que el productor pueda llegar a estar haciendo a cabo en ese rubro. La recría de vaquillas y su importancia en el rodeo general fue uno de los temas de esta jornada, y en esta oportunidad abordado por la médica veterinaria Malvina Espontón. Bueno, básicamente hoy el mensaje que le intenté transmitir al productor es la importancia de realizar una recría que nos lleve a ganar un peso o a finalizar con un desarrollo tanto, como les he explicado, corporal como también orgánico. Hablando orgánico es de hablar del sistema reproductivo de la vaquilla, para llegar al momento del entore con una buena condición de estas características de la vaquilla. Básicamente ese fue el mensaje. Como les he dicho en la charla por ahí, después se discutirá si preñamos la vaquilla a los 15, 18, 24 meses como quisiéramos hacerlo por ahí, pero lo importante es el buen desarrollo corporal de la vaquilla. Ese buen desarrollo se lograría manteniendo o aportando, podríamos decir, los requerimientos nutricionales de forma constante, es decir, desde el primer día de nacimiento, podríamos decir, de la ternera, y más que del nacimiento, desde el momento del destete, que va a ser cuando la madre va a dejar de aportarles alguno de los nutrientes a través de la leche,
y la ternera va a tener que empezar a adquirirlos a través de ya sea algún forraje o alguna suplementación que le hagamos. Lo importante es que desde que nosotros tomamos la alimentación de esa ternera tenga una alimentación constante y no tenga una alimentación con altibajos que nos lleve a en algún momento deficiencia en esos requerimientos. Si nosotros llevamos una buena recría, como lo he dicho en la charla, con una ganancia desde el primer día que destetamos la ternera de 350 a 400 gramos diarios, que como también les dije, no es algo difícil de ganar, podemos llegar tranquilamente a el peso dentore, que en el caso de cualquiera de las razas sería de entre 65 y 70% del peso vivo de una vaca adulta. Llegaríamos tranquilamente por lo menos a los 18 meses para entorar la vaquilla, que en el caso de las razas Brangus y Braford por ahí, que son las que más hay en la zona, 18 meses ya es el momento en que empiezan a presentar los celos fértiles, podríamos decir, y está totalmente desarrollada. Tranquilamente podríamos inseminar o dar servicio a una vaquilla en esa edad y no irnos hasta los 24 meses. Hoy por hoy hay campos que ya están trabajando y que vienen trabajando un tiempo atrás con inseminando, dando servicio a los 18 meses. Por ahí obviamente que es el ganadero que mayor importancia le da a esa producción. Por ahí el mixto, el productor mixto, que por ahí le da más importancia a la ganadería, a la agricultura que a la ganadería, directamente no tiene problema, las cría a campo, no les da mucha importancia a la recría, y se termina extendiendo a los 24, incluso a más. Todavía a los 24 podríamos decir que es una buena edad. Peor sería llevar un año más y ya irnos a los 3 años de vida de la vaquilla para darle servicio. Hoy por hoy, que desgraciadamente podríamos decir que la agricultura está cayendo un poco, le están dando un poco más de importancia a la ganadería y se está notando en esta zona y en otras zonas también. Le están dando un poco más de importancia a la ganadería y sí, exactamente, se está cortando por ahí la edad de servicio. Fue una jornada, como dije al principio, interesante, muy concurrida porque había allí no menos de 70 y pico de productores, distendida. Y esto tiene mucho que ver con la organización, tiene que ver con la logística, tiene que ver con el esfuerzo puesto en esto. Y tiene que ver también con el lugar, con los anfitriones, que en esta oportunidad se han portado de maravilla. Otro de los disertantes de esta jornada fue el médico veterinario Gustavo Rosati, del INTA Reconquista. Él presentó una experiencia de inseminación a tiempo fijo que desarrolló allí, precisamente en este establecimiento, y este día estaba presentando resultados. Lo que hicimos fue realizar un trabajo donde probamos 2 protocolos hormonales para inseminación artificial a tiempo fijo y determinar alguna información para ver la conveniencia de la técnica siempre y cuando se respeten las recomendaciones técnicas. En esos 2 trabajos, esa información, lo que estamos haciendo es volcarla acá a los productores, como para que tengan en cuenta que la inseminación artificial a tiempo fijo es una herramienta que colabora de forma rápida y sencilla en la incorporación de genética de alta calidad. Gustavo, ¿y cómo fueron esos resultados en estas experiencias? En esta experiencia en particular fueron muy buenos, tuvimos el 52% de preñez para ambos protocolos de inseminación artificial, es decir, que de 100 vaquillonas nos quedaron 50 preñadas en un solo día, y esa es una de las ventajas que tiene
que tiene la técnica, eligiendo el toro que fue seleccionado por una cabaña de alto valor genético, que no son los toros que nosotros vemos en los campos, por más que lo compremos en los remates de cabaña. Es el porcentaje de preñez que se realizó en un solo día. Pero después de la técnica se utiliza lo que llamamos un repaso con toros, al cual llegamos en vaquillonas de 18 meses prácticamente al 80% de preñez final. Es decir, hicimos una inseminación artificial, entre que lo iniciamos e inseminamos, nos llevó 10 días, esperamos 10 días más, incorporamos los toros estuvieron junto con las vaquillas durante 47 días y después de haberlos sacado hicimos un diagnóstico de preñez y logramos en esas vaquillas el 87%, si no mal recuerdo, el 78% de preñez final. En este caso es un buen porcentaje, son vaquillas jóvenes que tienen 18 meses de edad, en donde aplicamos la inseminación artificial y luego hicimos un repaso con toros y llegamos prácticamente al 80%. ¿De qué va a depender ese porcentaje? Va a depender del desarrollo reproductivo que tienen esas vaquillas. Cuando hacemos una evaluación del aparato reproductor, vemos que aquellas que están menos desarrolladas son las que menos se preñan. Nosotros calificamos en score genital del 1 al 5. En este caso, las 1, que son las peores, nos arrojó un porcentaje de preñez del 25%, mientras que las que son mejores, de score genital 5, nos arrojaron un porcentaje de preñez del 100%. De manera que, dependiendo de la edad en tore, las vaquillas van a presentar un mejor o un peor score genital y que el porcentaje de preñez final va a depender de ese score genital. Bueno, y después de las charlas técnicas se efectuó un recorrido por el campo para ver en los animales precisamente lo que se había hablado durante la mañana. Y llegó el turno también del dueño de casa. Con él hablamos. Le decía antes, un establecimiento en el que a simple vista lo que predomina es el orden y el buen manejo. Nuestra charla con Hernán Rosati, uno de los propietarios de este establecimiento que está muy cerquita de la localidad de Berna, entre Berna y Malabrigo. Bueno, son casi 300 hectáreas productivas que tenemos, o propias en realidad, que son de mi viejo, porque nosotros estamos trabajando con él. Son mitad agrícola, mitad ganadera. De la agrícola son tierras de la zona de Malabrigo, que no son especiales, son tierras promedio regular. Y las de monte o las de ganadería son tierras más bien salistrosas que pasan el arroyo el Palmar, si ustedes ven sobre la ruta, el cauce del río del arroyo el Palmar. Son ese estilo de tierras, nada más que unos kilómetros adentro. 50% son ganadera, más en la rotación agrícola, algo de forraje en la rotación después de soja, girasol, se hace una avena y en parte o maíz. O sea, haces algo de agricultura para ganadería. En la rotación algo de agricultura pasa a ganadería. La cuestión agrícola, si mirás cualquier productor de la zona, inclusive nosotros, en la parte de agricultura estamos bastante complicados, los números, no hace falta que lo diga yo, no cierran, hace unos años que no cierran. Venimos por la inercia de seguir, porque
no podemos parar, si paramos quedamos en el camino, pero en realidad la rentabilidad es cero en la parte agrícola. La ganadería está algo mejor, podría estar mucho mejor, pero está algo mejor que la agrícola, porque si bien, por dos razones creo, una porque el costo en la ganadería es menos que lo que se invierte en agricultura, la inflación de los productos ganaderos por ahí o acompañaron, y la ganadería algo acompañó, a diferencia de la agricultura, que en la agricultura la inflación en dólares es importante, o acompañó la inflación, y los precios de la agricultura no acompañaron esa inflación. La ganadería es la que por ahí nos está salvando un poquito las papas en el caso de los productores mixtos. El productor agrícola solo está bastante más complicado. Antes hablábamos de la rentabilidad un tanto despareja entre las distintas actividades que hay en el campo, o sea, agricultura, ganadería. Y en situaciones como esta ocurre que muchas veces, y sobre todo en los productores mixtos, hay un corrimiento de una actividad hacia otra, de la que deja de ser rentable hacia la que promete algo más. En este caso hablamos un poquito con Hernán Rosati de esto, y él nos comentaba que a veces, aunque uno quisiera hacer una movida de este tipo, no es tan sencillo. ¿Pasarse, digamos, de una actividad a otra es complicado? Bueno, cuando uno depende de lo que uno produce solamente, no es que sea complicado, es un poco lento el proceso. Venimos apuntando a hacer más ganadería, la idea es seguir haciendo más ganadería, pero los procesos en ganadería son más lentos que en agricultura. En agricultura 6 meses, hoy pensar en ganadería tenés como mínimo 1 año para hacer un ternero, más 9 meses de gestación, más los 2 que necesitas Entonces, para que se cierre la madre, te lleva prácticamente 2 años para pensar y proyectar algo. Es más largo el proceso. Sí. ¿Con cuántos vientres trabajás en estas 150 hectáreas? Y hoy tenemos 129 vientres, más toda la recría acá. Ustedes hacen ciclo completo. Hernán nos decía que esta es la primera oportunidad en que ellos prueban con la inseminación artificial. Estaban muy contentos con la experiencia, aunque yo creo que no es muy sencillo superar lo que ellos tienen como promedio de preñez, porque superan el 90%. Es la primera vez que hacemos inseminación artificial, esa es la idea, seguir avanzando en eso para mejorar genética y productivamente. Pero es la primera vez que hacemos inseminación. Ahora siempre servicio natural. Siempre servicio natural estacionado. Aproximadamente, ¿cuál es el promedio más o menos con el que te manejas hasta ahora? Y bueno, el promedio en el rodeo general estábamos en el 85 y bueno, de ahí este año hicimos 92% de preñez. En vaquilla estábamos un poco menos, estábamos en el 60, 65. Y bueno, hoy logramos hacer un 80 y algo en el trabajo que se hizo. Una diferencia importante. No, una diferencia importante. Y siempre hay un 1, un 2% por esquimostivo, mortandad, por algún problema, siempre hay. De todas maneras, mantener pero un 90 es un manejo muy cuidado. No, sí, lo que es campo chico uno lo trata de tener controlado al máximo para no tener estas pérdidas. ¿Vivís acá? No. No, yo no vivo acá, mi hermano vive acá. ¿Pero estás todos los días? No, yo estoy todos los días, en realidad estamos todos los días en el trabajo. ¿Esto es distrito Malabrigo? Malabrigo, sí, lindando con el distrito Berna. ¿Y quiénes son los que manejan el establecimiento? Es mi padre Celso y mi hermano Ariel. ¿Y vos? Y yo. Bueno, yo creo que podríamos decir como síntesis, excelente jornada, excelente organización. Felicitamos a los organizadores y les damos las gracias a los dueños de casa que también nos han atendido. Bueno, como habrán notado, estamos en el predio de la Sociedad Rural de Reconquista. Aquí se va a realizar en los próximos días la muestra número 81. Digo en los próximos días las actividades centrales, porque ya a lo largo de toda la semana y algunos días antes de esta semana
se fueron desarrollando diferentes convocatorias, charlas técnicas y actividades que hacen al programa de esta muestra número 81. Bueno, todo el mundo está invitado a ver una de las exposiciones más importantes del país, cuya centralidad será del 13 al 17 de agosto próximo. Y dentro de este programa de charlas hay una en particular que en este caso la organización es compartida con el INTA, es el día miércoles 12 de agosto a las 17, es el 12º Foro Regional Ganadero. El tema en este año será el suelo, organismo vivo. El disertante es el geólogo Rubén Tosolini de la Estación Experimental del INTA de Rafaela. Bueno, y otra cosa de la que algo les comenté en el programa anterior es la 6ª Muestra Regional de Artistas Plásticos del Norte Santafesino. Esta muestra que va a ser colgada, va a ser inaugurada el día 18 de septiembre. Pero como toda muestra tiene un trabajo previo y en ese trabajo previo está la convocatoria a quienes queremos invitar, que en este caso son todos los artistas de la región norte de Santa Fe, de los 4 departamentos del norte. La fecha en la que se recibirán los trabajos es desde el día 1 de septiembre al día 12 de septiembre. Del 1 al 12 de septiembre, los artistas que quieran mostrar sus cosas deberán hacerlas llegar al Museo Julio Pagano de la ciudad de Reconquista, esto es Patricio 10 al 700. En el próximo programa, hoy ya no tenemos tiempo, vamos a hablar un poquito más en detalle de cómo van a ser las premiaciones o las distinciones que se va a otorgar en esta 6ª Muestra Regional de Artistas Plásticos del Norte Santafesino. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que puedan disfrutar de todo lo que ofrece estos días la Sociedad Rural de Reconquista. Hasta la semana que viene.